Bueno, vamos a hablar de tiro parabólico. Tiro parabólico se lleva muy de la mano con tiro vertical. Como ya sabemos, el tiro vertical es solo NGY. Es el tiro totalmente en 90 grados, o sea, a contra de la gravedad. Y lo que pasa es, la partícula o el objeto que vamos a lanzar va a estar desacelerando constantemente por la gravedad y luego va a llegar en su altura máxima a velocidad desigual a cero en estado de reposo. Posteriormente va a empezar a bajar por la gravedad en el mismo punto en X, o sea, en la misma línea que dibujó de subida, va a dibujar de bajada. Y va a aterrizar con la misma velocidad con la que despegó, porque tenemos la misma velocidad el mismo tiempo de desaceleración de la gravedad, como el mismo tiempo de aceleración de la gravedad. Ahora, el tiro parabólico se diferencia de esto porque el tiro o el ángulo de lanzamiento no es 90, sino tiene cierto ángulo. Y esto significa que esa velocidad se va a aprovechar tanto en eje X como en eje Y. En eje Y como en tiro vertical y en eje X como MRU. ¿Por qué en tiro en Y se ocupa como MRV? Se utiliza como MRV. Porque en MRV siempre está implicada una gravedad, mejor dicho, una aceleración. Pero la gravedad es una aceleración. Entonces se aplican las mismas fórmulas que MRV. ¿Ok? Pero ahora en eje X es MRU. Porque no hay como una gravedad en X. No hay una gravedad que te empuje o te jale hacia la izquierda o la derecha. Entonces se podría decir que es MRU. Entonces, con la misma velocidad con la que inicia, va a ser con la misma velocidad con la que termina. Ahora, se pueden ocupar se puede desintegrar el box, el componente en X y el componente en Y. Coseno, recordemos que es coseno y este es seno. Y ocupar voy como el tiro vertical se ocupa el X, la velocidad. Vamos a plantearlo mejor. Mandé hace no mucho un formulario. Este formulario. Bueno, aunque ahorita está sucio, este formulario, déjamelo limpio. Tenemos las fórmulas en tiro vertical. Las fórmulas en tiro vertical son las mismas que se van a ocupar para tiro parabólico en eje X. Sabemos que el tiro vertical es totalmente, vaya, como su nombre lo dice, es totalmente en vertical. Y entonces la gravedad va a luchar directamente con él. En tiro parabólico, en cambio, el tiro es en un ángulo. Entonces su componente en Y, que es esta, su componente en Y es la única que va a luchar contra la gravedad. La componente en X es la que se va a encargar en el desplazamiento. Entonces, su componente en Y es la única que vamos a repetir, es la única que va a pelear con la gravedad. Entonces, si lo descomponemos tanto en eje X como en eje Y, ¿ok? Se va a trazar, o en componente en Y, se van a ocupar las mismas que en tiro vertical. Sin darle tantas vueltas, se podrían ocupar para sus despejes. Vamos a ver los despejes en las fórmulas de tiro vertical. Las fórmulas de tiro parabólico, perdón. Conocemos estas dos fórmulas. Para tiempo en tiro vertical es de velocidad inicial, o 2 de velocidad inicial entre 2 de velocidad inicial. Ahí está. 2 de la velocidad inicial entre gravedad, ¿ok? Entonces, sabemos que la velocidad inicial en tiro vertical es lo mismo que la velocidad inicial en Y, o sea, voy, en tiro parabólico. Sí, entonces si descomponemos voy y lo ponemos aquí, va a ser lo mismo que sacar el tiempo. Ahora, si queremos sacar el alcance, sabemos que es MRU. X entonces se va a desplazar, o distancia en X, se va a desplazar con componente en X por tiempo, o velocidad en X por tiempo. Pero si sabemos que este es tiempo, que es el tiempo que nos va a dar entre que sube y vuelve a bajar, y X es el tiempo que tiene para desplazarse,
pues entonces podemos sustituir que tiempo, aquí mismo, por Vox. Y ahora sí podemos sí podemos empezar a complejar más la fórmula para sacar esta. Vox, entonces sabemos que es velocidad inicial por coseno del ángulo. Y 2 veces voy, que es velocidad inicial por seno del ángulo. Ahí está. Y ahora todo entre 2 veces la gravedad. No es cierto, es solo entre gravedad, estoy mal, ahí está. Y ahora sabemos que 2 veces b, ahora, sabemos, o bueno, si buscamos un poquito, esto está multiplicando. Esto pasa como b por b es b cuadrada, ¿no? Y coseno del ángulo por seno del ángulo 2 veces, es una identidad que hemos visto en trigonometría y dice que es el seno del doble del ángulo. ¿Ok? Si ves, ya tenemos la primera parte y entre g queda igual. Y si ves, con la fórmula de tiro vertical en Y y la fórmula en MRU, pudimos sacar la de alcance. Entonces podemos ocupar las fórmulas como nosotros queramos. Podríamos entonces aplicar esto para problemas. Hay veces que los problemas te los ponen muy sencillos, como una velocidad y un ángulo. Estas se resuelven simplemente así. Se saca el box y el void, pero sí, se saca el box y el void. Vamos a sacarlo. Entonces tenemos que 40 box o componente en x es 40 por coseno de 37. Ahí está. Y void, este es en x. Y void es lo mismo, pero en vez de coseno es seno. Ahí está. Si lo sacamos en una calculadora, ahora sacándolo en la calculadora nos dan estos datos, que nuestra componente en y y nuestra componente en x. Con esto podemos decir que nuestra componente en y es la que pelea contra la gravedad. Primero vamos a sacar, bueno, nuestras componentes de velocidad inicial ya lo sacamos. Ahora nuestro tiempo total de vuelo. Sabemos que el tiempo es igual a 2 veces la velocidad de y entre... recordemos que aquí estamos ocupando la de vertical, pero todas las que estén en vertical que tengan que ver con velocidad inicial, tendremos que, con velocidad inicial tendremos que reemplazarla con velocidad en y inicial, o voy. Ahí está. Y ahora, 2 veces voy entre gravedad. Esto lo podemos sustituir como 2 por 24.072 entre gravedad, que es 9.81. Ahí está. Y si lo hacemos en una calculadora, nos da que el resultado es 4.907767. Estos son los segundos. Recordemos que estamos ocupando las fórmulas de tiro vertical. Son las más fáciles de ocupar para este tipo de cosas. Y altura máxima. Tenemos dos formas de sacar altura máxima. Con esta fórmula, con velocidad inicial normal, con la fórmula de tiro vertical, que es velocidad al cuadrado entre 2 veces g. Esta es la altura máxima, pero recordemos que si estamos hablando de las fórmulas de tiro vertical, las reemplazamos con la velocidad inicial con velocidad en y. O también podríamos multiplicar la cantidad de segundos, o podríamos sacar la cantidad de segundos con la aceleración para sacar la distancia. Recordemos que en nuestro formulario, ¿dónde está nuestro formulario? Acá está. Nuestro formulario también tenemos una fórmula que nos calcula la distancia en MRV. La distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Podríamos calcularlo de cualquiera de estas formas. Pero más bien vamos a calcularlo con la de tiro vertical. Si ya empezamos, pues vamos a terminar con tiro vertical. Vamos a reemplazarlo, velocidad en y, que es 24.072.609. Mucho texto, vamos a ponerle al cuadrado, y 9.81. Y esto lo tenemos que hacer en una calculadora. Ahora, ya habiendo calculado eso, nos da que son 59.07.
metros los que se elevó hacia arriba. Estamos ocupando la fórmula de altura de tiro vertical con el componente en Y. Ahora, si queremos sacar el alcance total, el alcance horizontal, podemos ocupar tanto la de tiro parabólico, pero yo recomiendo que siempre ocupemos las de tiro vertical, porque si ya te las aprendiste para tiro vertical, ¿por qué no ocuparlas para tiro parabólico en vez de enrollarte con estas, que se parecen muchísimo? Cambian muy pocas cosas, las dos ocupan casi la misma estructura, solo que cambian poquitos. Ahora, la fórmula de tiro vertical, pues no la necesitamos ahorita porque ya tenemos segundos. Y recordemos que el desplazamiento en X es lineal, o sea, es MRU. Y MRU, recordemos que es velocidad por tiempo. Y recordemos, si estamos ocupando otras fórmulas que no son las de tiro parabólico y nos estamos enfocando en velocidad en X, pues cambiamos velocidad inicial normal por velocidad inicial en X por tiempo, y el tiempo ya lo tenemos, entonces vamos a sustituir. Alcance es igual a 31.945 por tiempo, que es 4.9. Ahora, alcance es igual, si lo hacemos en una calculadora, que recorre 156.5305. Vamos a comprobarlo con las fórmulas de tiro parabólico y una calculadora. Ahora, tenemos nuestro primer dato, que son de 40 metros sobre segundo. Vamos a primero hacer el de altura máxima. 40 metros sobre segundo al cuadrado por seno de 37, de 37 al cuadrado. Todo esto sobre 2 veces 9.81. Y entonces nos da que son 29. Bueno, aquí una pequeña aclaración. Anteriormente me faltó ponerle el por 2, entonces por eso me salió el doble. Entonces, anteriormente, si ves, lo hicimos con el componente en Y y con la fórmula del tiro vertical. Entonces, nada más es reemplazar esto. Ahora sí, terminando de haber calculado esto, si nos regresamos con la fórmula de tiro parabólico, que era lo de 40 al cuadrado por seno de 37 al cuadrado o bueno, 2 por 9.81, nos damos cuenta que es 37. Aquí me faltó 37. Nos quedó totalmente igual. En la parte anterior me había equivocado porque me había pasado a poner el 2 aquí abajo. No sé si aquí lo ves. Aquí el 2. Esa es la fórmula de tiro vertical. Y la de tiro parabólico nos da exactamente igual. Y vamos a ver con la de alcance. Alcance es igual a velocidad al cuadrado, que sería 40 al cuadrado por seno del doble del ángulo, que es 2 por 37. Todo esto entre gravedad 9.81. Y si ves, nos dio lo mismo que con lo que hicimos multiplicando el tiempo por el componente en X. Es lo mismo. Yo recomiendo hacerlo con las fórmulas en tiro vertical, porque si ya te las aprendiste, pues para qué volverte a aprender otras fórmulas si lo puedes sacar desde cero. Vamos a hacer otro problema en los que nos dan los datos de otra forma. Nos dan datos de manera indirecta. Un proyectil se lanza desde el suelo y se sabe que se tiene bueno, aquí tenemos este problema, perdón por la repetición, en los que nos dan datos indirectos. Es alcance y tiempo. Ahora, sabemos que nuestro alcance es determinado por X, por velocidad en X, por tiempo. Y esto es igual a nuestro alcance. Y ya tenemos tiempo y tenemos nuestro alcance, entonces podemos despejar X. T pasa del otro lado dividiendo, entonces queda velocidad en X es igual a alcance entre tiempo. Y esto significa que es a 80 entre 4. Eso significa que Vx es igual a 20 metros sobre segundo. Ahora vamos con velocidad en Y.
Aquí lo que se me faltó aclararlo es la velocidad inicial y el ángulo, ¿ok? Nuestra velocidad en y, sabemos que el tiempo que nos dan se puede determinar con esta fórmula. Tiempo es igual a velocidad al 2, al velocidad al cuadrado. Espera. Perdón, no, velocidad al cuadrado es doble de velocidad, perdóname. Doble de velocidad entre gravedad, que sería 9.81. Ya sabemos el tiempo y no sabemos la velocidad, entonces podemos despejar. 9.81 pasa del otro lado multiplicando tiempo, que es 4 por 9.81. Y esto es igual a 2 veces la velocidad en y, claro. Estamos hablando de y. El 2 pasa del otro lado dividiendo. 4.981 entre 2 es igual a velocidad en y. Y tendríamos nuestras componentes. Hay que calcular. Queda en 19.16.6. Ah, sí, punto 62. Ahí está. Metros sobre segundo. Ahora, no sé si recuerdas que para sacar magnitud y ángulo, teniendo las componentes y pasándolas ahora sí a un solo vector, calculamos con la sumatoria de magnitudes, que es magnitud es igual, o bueno, la magnitud final es igual a magnitud en x al cuadrado más magnitud en y al cuadrado. Y el ángulo es con el arco tangente. Tangente a la menos 1 es igual a by entre bx. Entonces, si aquí despejamos, queda como raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 19.62 al cuadrado. Y esa sería nuestra magnitud, y nuestro ángulo sería arco tangente de velocidad en y, 19.62 entre nuestra velocidad en x, que sería 20. Vamos a hacerlo con nuestra calculadora. Aquí, nuestra calculadora. Vamos a hacerla un poquito más grande. Ahí está. Sería, entonces, cuadrado de 20 al cuadrado, bueno, raíz cuadrada de 20 al cuadrado más, más 19.62 al cuadrado. Y eso nos da que la magnitud final la magnitud de la velocidad inicial es esto. Aquí está. Y ahora calculamos el ángulo. El ángulo es arco tangente de la división entre 19.62 entre 20. Eso nos da que se dispara a 44.45 grados. Y tendríamos nuestro ángulo aquí. Ahí está. Esa es la forma de resolver desde los datos finales hasta los datos iniciales, y aquí desde los datos iniciales a los datos finales. Vamos a ir rápidamente aquí a leyes de Newton. Las leyes de Newton es el siguiente tema, ya entra en dinámica y son muy, muy fáciles. La primera ley nos habla de la inercia. Cuando un cuerpo está en movimiento, va a permanecer en movimiento. Si un cuerpo está en reposo, va a permanecer en reposo. Eso se podría decir que la fuerza neta, cuando no se le aplica fuerza, o cuando nada actúa sobre él, se va a permanecer en el estado en el que está. Entonces significa que fuerza neta es igual a 0 cuando es inercia. O sea que si una pelota va rodando, va moviéndose en el espacio sin ninguna intervención, como lo es la gravedad, la fricción o el aire, va rodando en el espacio, a menos que otra cosa choque con él o le meta otro tipo de fuerza, va a cambiar de dirección o se va a quedar en reposo. Ahora, la segunda ley de Newton pues la hemos trabajado desde hace ya rato, pero hasta apenas nos la dan, que es fuerza es igual a masa por aceleración. Pues no hay más que divagar en ella, porque recordemos que también fuerza es igual a masa por gravedad, y también esto es peso es igual a masa por gravedad. Se interpretan en newtons. No hay nada más que decir, simplemente es si a un cuerpo le metes cierta aceleración, va a tener cierta fuerza. Un cuerpo de 5 kilos, por ejemplo, le metes 5 newtons, va a tener cierta aceleración, o viceversa. Si le metes
si tiene 4 metros sobre segundo, va a tener cierta fuerza implicando en ellas. Mientras sean aceleraciones, las velocidades no es una aceleración, recordemos eso. Y ahora, la de acción y reacción, esta la vamos a ver un poco más en fricción, pero cuando tú empujas, por ejemplo, la tierra, tú tienes una tierra aquí, ahí está, y la tierra para ti es inmóvil. Cuando tú la empujas, obviamente no vas a mover la Tierra de su órbita. Lo que va a pasar es que ella te va a empujar a ti, porque tú le estás metiendo una fuerza y la Tierra, como es un objeto inmóvil, te va a otorgar una fuerza de reacción. Y fuerza de acción va a ser igual a fuerza de reacción, pero va a tener la misma magnitud. Si tú empujas con 5 newtons, te va a devolver 5 newtons. La diferencia es que va a tener una dirección opuesta, o la dirección totalmente contraria. Completamente colineal, pero al sentido contrario.